Buenas tardes, soy Soledad Martínez Labrín, profesora de la Universidad del Biobío y voy a presentarles junto a las estudiantes tesistas que se van a presentar ahora esta ponencia. Buenas tardes, soy Jocelyn Rivas Esparza, estudiante de quinto año de Psicología y voy a participar. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Pacheco Salazar, estudiante de quinto año de Psicología y tesista de la Universidad del Biobío y también voy a participar de esta ponencia. Bien, vamos a partir diciendo teóricamente que en general el trabajo y la familia son dos esferas que interactúan en la vida de todas las personas, pero especialmente cuando miramos con perspectiva de género. Cuando miramos con perspectiva de género vamos a encontrar que en general el trabajo y la familia tienden a tener que conciliarse porque tienden a conflictuar, tienden a ser dos aspectos que para las mujeres tienden a ser conflictivos, porque cursan, digamos, con su etapa del desarrollo tanto de la productividad laboral como de la reproducción familiar. Bueno, hay algunos constructos que a partir de la idea de interacción se han querido incorporar, como el balance de salud-trabajo y el balance de trabajo-vida, pero se ha visto que para las mujeres estos aspectos, estas esferas, no son tan significativas y continúa siendo la esfera familiar la esfera que como que conflictúa o antagoniza más con la esfera laboral. Inclusive cuando se habla de doble presencia, algunas autoras incorporan un tercer aspecto que tiene que ver con la promoción comunitaria, pero en la mayoría de los casos este aspecto también está en relación con la familia. Por lo tanto, vamos a encontrar que por una cuestión de crianza, ¿no es cierto?, y de condicionamientos patriarcales, aún para las mujeres el trabajo, la familia, digamos, como esfera, sigue siendo la esfera y secundariamente el trabajo. El trabajo y la vida, entonces, nosotros decimos que tienen que llevar a cabo un balance para que ocurra lo que dice allí, ¿no? De que las personas perciban que las actividades del trabajo y todas aquellas actividades que están fuera del trabajo se vean como compatibles y además que promuevan el crecimiento de la persona de acuerdo a sus propias prioridades. Esa es como la situación ideal y la que genera mayor bienestar. Sin embargo, vamos a encontrar que ambas esferas, digamos, tanto la esfera laboral como la esfera familiar, tienen fronteras que tienden a chocar, a colisionar. Estas fronteras son de tipo temporal y de tipo espacial. Y cuando estas confluyen, desbordan, ¿no es cierto?, chocan, desbordan, generan situaciones de problemas de salud mental o insatisfacción laboral, sobre todo en el caso de las mujeres, que son quienes tienen más conflictos con estas dos esferas. Entonces, estas fronteras de tipo temporoespacial, en el caso del trabajo y la familia, tienen dos propiedades. Una propiedad es la flexibilidad y la otra es la permeabilidad. Cuando los dos aspectos son flexibles entre sí, cuando las fronteras son flexibles, eso promueve el balance, o sea, un buen equilibrio entre ambas esferas. Sin embargo, cuando estas son permeables, hacen que una irrumpa sobre la otra y eso genera lo que es interferencia. Ahora, la interferencia en general se ha visto como más conflictiva y que genera ciertos asuntos o problemas de salud mental. Ahora, la permeabilidad entre el trabajo y la familia, en el caso de, en general, en su mayoría es asimétrica, o sea, no es que se produzca la misma proporción de una frontera, de una esfera a la otra. Y en el caso vamos a ver más adelante, en el caso de las mujeres, en la esfera laboral, la que irrumpe más o genera mayor permeabilidad de la esfera familiar. Ahora, las nuevas tecnologías han aumentado esto, ya que las nuevas tecnologías han deshecho un poco tanto el tiempo como el espacio, y eso ha generado que las fronteras se vuelvan un poquito más borrosas, pero también haya mayor irrupción de una sobre la otra. Un ejemplo puede ser cuando se recibe un mail del trabajo o un WhatsApp del trabajo en tiempo familiar, ¿no es cierto? Hay una irrupción, y eso en general provoca cierto malestar. Pero sobre todo la falta de claridad de fronteras. Y esto lo decimos porque es importante en el caso del teletrabajo. En el caso del teletrabajo, tanto la esfera familiar como la esfera laboral se están dando en el mismo tiempo-espacio. Y eso hace que se provoque una borrosidad de fronteras que ha generado harto estrés y genera conflicto, como vamos a ver en el caso de las mujeres. Ahora, la interferencia puede ser vista como positiva o negativa,
Y cuando nosotros lo vemos como positiva, tiene que ver con que se logra un objetivo. Por ejemplo, en el caso de este estudio, el objetivo es cuidar a mi familia. Y es negativa cuando hay una irrupción que interfiere la posibilidad de que se produzca algo, como por ejemplo, el estar con mis hijos hace que mi trabajo sea menos preciso, qué sé yo, o menos agradable de llevar a cabo, o viceversa. La interferencia negativa en general se ha visto que genera estrés. Nosotras vamos a ver además más adelante que las mujeres detectan más interferencia negativa que positiva. Ahora, en general se ha visto que la interferencia del trabajo sobre la familia es más prevalente, pero también genera mayor malestar. Y en este caso no es la excepción. Y finalmente la parentalidad es muy importante como una manera de moderar, digamos, y moderar al alza, en el sentido de que mientras más parentalidad, más el conflicto de frontera. Bueno, nuestro estudio es un estudio que todavía se está llevando a cabo, que comenzó en el mes de abril, y que comenzó con un cuestionario mixto, que contestaron 1.148 participantes. Esta muestra fue no aleatoria, y las participantes cumplieron dos requisitos. Bueno, el primero, ser mujeres, y el segundo es estar teletrabajando como producto de la pandemia por COVID-19. O sea, ellas en general trabajan presencialmente, pero excepcionalmente estaban teletrabajando. Así, a rasgos generales podemos ver que las mujeres reconocen que tiene el teletrabajo asociado a la pandemia, tiene menos ventajas que desventajas, y esto es un poco lo que hablábamos antes de la permeabilidad negativa, y que las desventajas en situación laboral se asocian con la falta de claridad de fronteras temporales y espaciales principalmente. Ahora vamos a ver algunos de los análisis de algunas aseveraciones del cuestionario Likert que se incluyó en el cuestionario, y luego las estudiantes tesistas van a hacer un análisis de lo cualitativo. Bueno, la aseveración en estos días de teletrabajo, me he dado cuenta que trabajar en casa favorece mi vida familiar, es algo que la mayoría de las mujeres reconoce como estar de acuerdo, digamos, o muy en acuerdo. La alternativa 4 y 5 es acuerdo o muy en acuerdo. La aseveración en estos días, mi familia ha facilitado mi trabajo también, mayoritariamente de acuerdo. Lo mismo pasa con la aseveración, en estos días me he sentido más estresada de lo común en relación con mi trabajo, y esto ya lanza algunas ideas sobre los aspectos teóricos que hablábamos al principio. En estos días me he sentido más estresada de lo común en relación con mi vida familiar, o sea, el estrés es en el mundo familiar y en el mundo laboral, pero parece que el mundo laboral genera más estrés que el mundo familiar. Sin embargo, ellas consideran que están en desacuerdo, muy en desacuerdo con la aseveración de en estos días tengo tiempo suficiente para dedicarlo a mí misma, lo cual vuelve a corroborar lo que decíamos al principio respecto de la idea del balance trabajo-vida, que parece ser no suficiente, digamos, el tiempo que tienen las mujeres para la vida en general. Y lo mismo pasa con, creo que el teletrabajo puede facilitar la vida de las mujeres. La mayoría de las mujeres están en desacuerdo, muy en desacuerdo con esta frase. Y finalmente, esta frase en donde ellas dicen, prefiero trabajar en un espacio diferente a mi casa, mayoritariamente ellas están de acuerdo con esta frase, lo cual nos muestra que la separación temporal para ellas es algo que es relevante. Ahora vamos a ver algo del análisis cualitativo. Bueno, en relación a la parte cualitativa del cuestionario podemos ver diferentes categorías que fueron surgiendo, como por ejemplo las desventajas temporales, las cuales ha sido una apreciación negativa en cuanto a la extensión de la jornada laboral, la falta de un inicio y un término del trabajo, y el uso también de tiempos y momentos que antes no eran utilizados por el trabajo, momentos también que suelen ser más personales. Como por ejemplo, en la cita de abajo, no tengo tiempo de horario de trabajo, por la demanda he tenido que trabajar muchas horas. También tenemos las desventajas de límites espaciales, en donde podemos visibilizar de que se han permeado se han trastocado diferentes órdenes, como por ejemplo antes era el trabajo y aparte la familia. Se han ido conjugando la convivencia, y eso también ha hecho que se pierdan límites tanto en el espacio público como en el privado. Y eso también lo podemos ir viendo a través de diferentes relatos, como el de
el del medio, que dice, siento que mi espacio personal, casa, ha sido completamente invadido por el teletrabajo. Y uno de estos relatos también que tienen ambas categorías es el que está en medio, que dice es sumamente estresante tener que estar haciendo actividades a la vez. Por ejemplo, respondiendo un mail, preparando clases o materiales, capacitación de docencia online, apoyo en tareas escolares de mi hijo, orden de casa, preparar comida, todo sucede en el mismo espacio y tiempo, aunque los lugares de la casa están destinados para actividades que sean distintos. Bueno, dentro de la apreciación positiva que las participantes le otorgan al teletrabajo en contexto de pandemia, encontramos con más fuerza la ventaja familiar, la cual se relaciona principalmente a que el teletrabajo facilita el pasar más tiempo en familia. Esto es porque se encuentran en sus hogares y por ende también les facilita el poder cuidar a sus hijos. Y esto lo podemos ver en citas como el cuidado de mis hijos, he pasado más tiempo con mi familia, estoy en casa y puedo ver y cuidar a mis hijos. También otra ventaja que podemos visualizar es la ventaja laboral, pero esta se presenta con mucho menos fuerza y está principalmente vinculada a la autoorganización del tiempo. Es decir, que ellas perciben que tienen mayor autonomía en relación a poder gestionar sus tiempos de trabajo. Esto lo podemos ver en citas como trabajar a mi ritmo, organizar mis tiempos. Cabe mencionar que la autoorganización también se ve como un aspecto negativo, dado lo que ya dijo mi compañera, que hay una poca claridad con respecto a los límites temporales del trabajo y la familia. Otra ventaja que podemos visualizar son con elementos más contextuales, es decir, que el teletrabajo les permite mantenerse seguras en sus hogares con respecto a esta emergencia sanitaria. Y una categoría que nos llamó la atención fue la categoría de menos traslado físico. Esto a la vez tiene alguna connotación positiva, ya que esto les permite ahorrar tiempos de traslado o ahorro de locomoción, siendo una ventaja temporal, pero también una connotación negativa, ya que esto podría ser menos tiempo de ocio y menos tiempo de esparcimiento. Bien, entonces para finalizar, nosotras podemos hacer algunas como miradas preliminares de la discusión, porque en realidad, como les decimos, esto está todavía en curso. Como primera cosa, es importante decir que el teletrabajo en situación de pandemia se ha realizado improvisadamente, lo cual no permitió preparar las distintas partes, ni los empleadores y empleadoras, ni las personas que están teletrabajando previeron esta situación y tuvieron que implementar esto un poco sobre la marcha. En segundo término, es importante destacar que la pandemia tiene dos aspectos que son bien particulares, el confinamiento por una parte, y entonces el cortar los lazos presenciales, y el otro aspecto es la presencia de los niños y niñas en el hogar, lo cual en general no se da en el teletrabajo en situaciones regulares. Por lo tanto, esto es una excepción. También podemos ver que evidenciamos altos niveles de estrés. En general se ven más desventajas que ventajas percibidas por el teletrabajo, un poco consistente con lo que decíamos antes respecto de la interferencia negativa. Luego, también que nuestras encuestas se realizaron en el mes de abril y que por lo tanto están denotando el momento de adaptación a esta nueva situación de pandemia. Por lo tanto, igual es importante reconocer que esto podría estar cambiando. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo una parte cualitativa en la cual la situación pudiera tener algunas modificaciones. Otro aspecto es que, o finalmente podríamos decir que dentro de lo positivo, de las cosas positivas más importantes que las mujeres ven en el teletrabajo femenino en situación de pandemia, tiene que ver con el cuidado de la familia y de sí misma, por lo tanto lo sanitario cobra mucha importancia. Y dentro de las negativos está el conflicto de permeabilidad de frontera, precisamente como el aspecto que genera más estrés y más ansiógeno. Bueno, esas son nuestras conclusiones preliminares, ya iremos trabajando un poco más profundamente lo que sigue. Les agradecemos mucho su atención y estamos muy ávidas de escuchar sus preguntas y comentarios. Hasta luego.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ana Paula de Moura Varanda, sou doutora em Geografia e sou professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, falo do Brasil. O título da minha apresentação é Feminismo e Organização Material da Vida em Comunidades Rurais e Periferias Urbanas. E essa apresentação ela está baseada acerca de como as relações de gênero elas se apresentam como um elemento fundamental aí, subjacente ao desenvolvimento de práticas econômicas comunitárias, né, tanto em contextos urbanos quanto em contextos rurais. Essa apresentação está baseada em discussões, né, em atividades de pesquisa iniciadas com a minha tese de doutorado, né, realizada em 2 favelas aqui da cidade do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus e o Complexo do Alemão, em atividades de pesquisa e extensão universitária, né, realizadas na região da Zona da Mata Mineira, né, com a Associação de Mulheres Rurais, envolvendo aí 11 grupos de mulheres localizadas em diferentes bairros, né, e distritos do município de Espera Feliz, e uma comissão de mulheres que foi formada dentro do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, localizada no município de Divino, né? Então, elas estão baseadas em dias de investigação participativas, né, onde se incentiva a formulação de questões orientadoras também como parte do próprio processo de pesquisa, né, visando ali a transformação de questões, de problemáticas que foram levantadas pelas próprias mulheres, né, nesses 2 contextos. Então, eu me baseio muito na investigação participativa aí, proposta por Orlando Falsborda, né, do ponto de vista de método também, me fundamento bastante nas análises do Polanyi acerca da economia da reciprocidade, né, de entender como essas práticas econômicas elas refletem os contextos de vida dessas mulheres, a vida cotidiana, se relacionam, né, se fundamentam, né, em dimensões mais amplas da cidadania dessas mulheres nesses contextos, né, e na formação da sua identidade, da sua espacialidade. Então, esse trabalho ele parte de uma crítica às noções, né, usualmente empregadas na leitura dessas práticas econômicas e na formulação de políticas públicas também baseadas, né, em noções que são homogeneizadoras, que são essencializadoras, né, da condição da mulher e das práticas econômicas, né, sobretudo essas noções que são abarcadas nos conceitos de empreendedorismo e de informalidade, né, frequentemente utilizados aí na literatura socioeconômica, na leitura dessas práticas econômicas. E nesse sentido há também uma visão sobre a informalidade, né, que acaba não compreendendo que existem diferentes processos econômicos que geram essa condição do trabalho informal na América Latina, certo? E, de uma maneira geral, em países do terceiro mundo. Outra noção problemática é a noção de empreendedorismo, tentando aplicar a racionalidade econômica, né, capitalista, né, transformando esse tipo de economia numa espécie de capitalismo dos pobres, né, quando, na verdade, essas práticas econômicas elas se fundamentam em outras racionalidades, né, estão relacionadas a um conjunto de lutas, né, não podem ser dissociadas desse ambiente, né, dessa relação, né, social, econômica, cultural em que se inserem, né? Então, nesse sentido, há também uma tendência a se apagar outros elementos de desigualdades sociais que são refletidos, né, nas estruturas ocupacionais dos países com essas legisladoras, né? Então, esse trabalho ele se pautou por interrelacionar, né, a questão de gênero, a questão de raça, etnia, a questão de classe, né, como elas se vinculam através aí do conceito de interseccionalidade, né,
um conceito que vem sendo utilizado bastante a partir do feminismo negro, né? Como, na verdade, o interrelacionamento entre essas categorias, né, de subalternização, elas se refletem nas práticas econômicas aí em contextos urbanos e rurais. Esse debate na América Latina, ele tem uma expressão, vem tendo uma expressão forte, né, do ponto de vista das feministas, né, negras, mas ao longo da história, né, a gente também se depara com diferentes leituras acerca do que seriam essas organizações econômicas populares, né? E aí realmente não existe consenso, né? É uma literatura bastante diversificada que compreende, né, essas iniciativas a partir de aportes teóricos, né, de categorias de análise bastante distintas. Então, a parte expressiva da literatura socioeconômica ainda tende a interpretar essas práticas econômicas como sendo residuais, né? Como tendo uma tendência a serem superadas aí com os processos de modernização econômica, com o avanço das relações de salariamento, né? Numa leitura aí bem clássica da economia, entendendo o trabalho assalariado como fator de inclusão e exclusão ou exclusão social, né? Parte dessa literatura entende essas práticas econômicas como parte do funcionamento do sistema capitalista, então elas se complementariam, não havia uma tendência, né, delas serem suprimidas, né, apesar de apresentarem alguns elementos atípicos à sua lógica, né, elas se complementariam, seriam funcionais ao regime capitalista. E há todo um conjunto aí de leituras, né, que influencia também política na região, que é entender uma parte dessas organizações econômicas populares como sendo portadoras de elementos emancipatórios, né? Então, no Brasil, nós tivemos políticas na área da economia solidária voltada a uma parcela, né, dessas organizações econômicas. E há também quem busque uma interpretação dessas iniciativas a partir de uma leitura, né, voltada ao empreendedorismo, né? Então há uma mudança aí na cultura do trabalho para uma cultura do empreendedor, né? Em função dos processos, né, de desregulamentação da economia, de desemprego estrutural que nós vivemos atualmente. Fato é, né, que parte, né, do ativismo econômico, do ativismo social na América Latina vem reivindicando essa relação entre identidades econômicas e relações étnico-raciais e de gênero, né? E em consequência de como essas práticas econômicas, elas revelam espacialidades próprias, né? Elas se relacionam na produção de determinados territórios, né? Então, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Como uma maioria ali de microempresas familiares, né? Elas se relacionam com a própria produção do espaço da favela, né? Então, não são só as iniciativas econômicas que são informais, a própria produção do espaço da favela, ele é produzido de maneira informal e isso é parte da formação de uma classe trabalhadora na América Latina, né? Cuja a expressão de exclusão tem um forte elemento racial e de gênero, né? E também traz para a gente toda uma discussão do que seria trabalho ou não trabalho, nessa vez que muitas vezes essas atividades econômicas, né, elas são desenvolvidas a partir do ambiente doméstico, a partir do ambiente comunitário, né, e trazem um conjunto de elementos de desigualdade que estão associados a ela, né? Então, ao mesmo tempo que você identifica elementos que são emancipatórios, a gente também identifica elementos ali que são reflexos de uma estrutura ocupacional desigual, que é racista, que é sexista. Então, esses elementos eles trazem também, né, ambiguidade, né? E toda uma discussão que foi feita a partir desse trabalho, né, trazendo um pouco daquilo que o Coraggio traz, né, discute como fundo de trabalho na unidade doméstica. Então, ele vai... a própria... um coletivo de autoras feministas também trazem esse debate. Não só o trabalho assalariado é produtivo, né? Existe uma diversidade de formas de trabalho e de relações de trabalho na sociedade,
né? E a maior parte desse trabalho que é invisibilizado é feita pelas mulheres, né? Então, essas autoras elas chegam até a estipular, né, como é que essas atividades elas se expressariam no PIB se elas fossem, né, remuneradas, né? Embora elas não se limitem, né, a essa dimensão puramente monetária, já que existe toda uma discussão associada à qualidade de vida, né, e a mudança nas relações econômicas, que esse enfoque das práticas econômicas, a partir da perspectiva feminina, traz, né? Então, essas iniciativas elas trazem uma discussão mais ampla sobre a emancipação feminina, né, sobre a relação dessas práticas econômicas e a organização material da vida de uma maneira geral nessas comunidades. Então, é importante entender, saber distinguir, né, uma tipologia nesses empreendimentos, né, nessas iniciativas econômicas, onde outras formas de racionalidade, né, de relações de solidariedade, de vizinhança, né, de familiaridade, de parentesco, elas formam redes de solidariedade, né, constroem mercados específicos baseados, né, na noção de reciprocidade, que trazem elementos que são atípicos e que impõem um certo limite à expansão da racionalidade econômica capitalista. Então, é um pouco essa discussão que eu gostaria de trazer, certo? Desse trabalho, né? Tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, né? Nas áreas urbanas eram empreendimentos relacionados ao setor de alimentos e bebidas, ao artesanato, né? A produção a comercialização em alguns casos, né, de bens industrializados, e no caso das áreas rurais, eram organizações de mulheres que se voltavam à prestação de serviços comunitários, à geração de renda, né, a renda do artesanato e da agricultura agroecológica. Então, nessas iniciativas se afirma um caráter substantivo da economia, né, ou seja, de que forma essas práticas econômicas elas são instituídas, né, a partir de processos sociais que também nos trazem outras pautas de lutas, né, a agroecologia, as questões de gênero, as discussões sobre moradia nas grandes cidades. Então, era um pouco essa discussão que eu gostaria de trazer, certo? Né, de como relacionar, né, de como entender essas práticas econômicas e reconhecer que elas se constroem a partir de identidades e de espacialidades específicas das mulheres nos contextos urbanos e rurais. É isso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Betsabet Pelayo Pérez. Soy candidata a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM y vengo a presentarles mi ponencia que lleva por nombre Micropolíticas del Cuerpo, Ejidatarias, Espectadoras y Campesinas, Enunciación de las Mujeres Wixárikas frente a la política comunitaria. Este trabajo de investigación lo realicé en el estado de Nayarit, en la comunidad de Platanitos, que pertenece al municipio de Santa María del Oro, justamente en la microrregión de la presa hidroeléctrica El Cajón. Cabe resaltar que esta investigación es parte de una investigación más amplia donde me dediqué a explorar las reconfiguraciones en los modos de vida y a nivel socioambiental ulteriores al establecimiento de la hidroeléctrica El Cajón. El ejido de Cantiles, donde pertenece la comunidad de Platanitos, se conformó en el año 1936 y la población estaba constituida mayormente por indígenas wixárikas. El ejido de Cantiles actualmente está constituido por 52 ejidatarios y 15 vecindados y tiene una extensión de 4.920 hectáreas. Según el INEGI, el 73.10% de sus habitantes pertenecían al grupo indígena wixárika y está conformado por 145 habitantes, 76 hombres y 69 mujeres. La composición de la tenencia de la tierra es 55% comunal, 28% ejidal, 17% propiedad privada. Las actividades productivas
se enfocan en la agricultura de subsistencia, entre paréntesis el cuamil, y el aprovechamiento de los suelos aluviales para sembrar y también como agostadero para ganado. Los suelos aluviales son los que se encuentran en los contornos de los ríos. Una vez que se establece la hidroeléctrica, estos suelos se pierden. Cabe resaltar que estos sistemas de agricultura han sido determinantes en la identidad y el arraigo de los pobladores. Y bueno, una vez que se establece la hidroeléctrica, la pesca se constituye como la actividad principal de la región. El enfoque teórico y metodológico que utilicé para esta investigación, bueno, lo voy a estar desplegando más adelante, pero me apoyé en 3 conceptos, en 3 categorías: en la micropolítica, en la materialidad del cuerpo y en la resistencia. La micropolítica es este enfoque que se enfoca en analizar el conflicto y la cooperación local, y es un enfoque orientado al actor, el cual se apoya en la metodología etnográfica. También la micropolítica tiene un potencial en el análisis de los espacios locales porque observa la política del deseo, la subjetividad y la relación con el otro, ¿sí? Entonces la micropolítica nos permite tener un panorama tanto a nivel material como subjetivo. En cuanto a la materialidad de los cuerpos, implica pensar los cuerpos en interrelación con las condiciones infraestructurales y ambientales y nuestra interdependencia con otros cuerpos. Estos devenires promueven una configuración de la corporeidad y una postura crítica. Esto es una política del cuerpo en el espacio, como menciona Butler. Para Foucault, el poder viene a vincularse con los cuerpos. Las relaciones de poder se incrustan materialmente en los cuerpos a través del biopoder. Los dispositivos de poder no solo operan como mecanismos represores, también son mecanismos productores de discurso, de saber, de verdad, de deseos, de placer sobre los cuerpos. La resistencia para este trabajo no nada más es la pugna o la lucha abierta. La resistencia es sabernos capaces de ejercer agencia, y eso ya es una forma de resistir. La performatividad del género toma lugar cuando los que no cuentan demuestran ser reflexivos y empiezan a contarse a sí mismos y enumerar quiénes son. Además, empiezan a ejercer de esta forma su derecho a la existencia. Según Butler, cuando pensamos en el sujeto corpóreo que toma la palabra o se mueve en un espacio público, se asume que hay una resistencia corporal plural y performativa que muestra cómo las políticas sociales económicas están diezmando las condiciones de subsistencia y hacen reaccionar a otros cuerpos que están resistiendo los poderes. Para esto, como ya mencioné, no nos vamos a ubicar nada más en la lucha abierta, sino también en manifestaciones más discretas que llevan a cabo las poblaciones ante antiposiciones de algún régimen o una condición estructural. Tal es el caso del presente estudio, ¿no? Como dice Scott, él le acuña o le denomina formas cotidianas de resistencia como actos físicos y simbólicos que también operan como formas de negación de alguna condición socioestructural. Preciado menciona que es necesario relocalizar estas condiciones contextuales y supervivencia de los cuerpos y sus trayectorias. Es vital reinventar y rearticular otras resistencias, alianzas estratégicas contra las violencias normativas. Entonces, este corpus teórico nos permitió el análisis de la condición de las mujeres en esta comunidad. La metodología que utilicé es una investigación de corte mixto. El enfoque fue etnográfico y el muestreo que empleé fue no probabilístico, llamado muestras de caso tipo de conveniencia. Las técnicas e instrumentos que utilicé fueron las entrevistas semiestructuradas, el grupo focal, y bueno, como les mencioné, la investigación fue mucho más amplia, pero nos vamos a enfocar en las mujeres que participaron en todo este proceso de investigación, que fueron 9 amas de casa, se aplicaron 9 entrevistas a 9 amas de casa, y hubo un grupo focal de amas de casa y otro grupo focal de amas de casa y campesinas. Las técnicas de análisis: en un primer momento hice un análisis situacional como investigación diagnóstica. En un segundo momento, pues ya después del trabajo del campo, empleé la teoría fundamentada, la cual dio muchos encuentros muy oportunos y muy interesantes para analizar toda la compleja configuración que se estaba gestando en esta comunidad. Los resultados exponen, bueno, lo siguiente. De entrada, las mujeres siembran y pescan, ¿sí? Pero, desgraciadamente, como lo externan en distintas entrevistas, pues no es propio, ¿no? Ellas están trabajando y operando en algunos espacios solares
pero pues no es de ellas, incluso ni siquiera es de sus maridos, porque algunas eran esposas de avecindados. ¿Qué es un avecindado? Es una persona que habita, a quien le prestan un solar para vivir y para sembrar, pero no son ejidatarios ni propietarios. Aquí tenemos un testimonio que una mujer que dice, sí sembramos, pero es prestado y pescamos, no es una campesina ya ama de casa. Otra mujer nos menciona, pero no me han dado nada, mis hermanos no me han dado nada. Esta mujer mencionaba que tiene años trabajando la tierra, pero no es propio y a ella le gustaría tener un espacio de siembra, pero ya propio, ¿no? Otro caso muy interesante son las escasas ejidatarias que existen en la asamblea y estas han logrado estar ahí, tener este puesto, debido a la defunción o de sus padres o de sus maridos, ¿no? Tal es el caso de estas dos testimonios que, bueno, una menciona, me hice ejidataria cuando se acabó mi esposo, y otra mujer cuando su papá se murió, ¿no? En un momento también le pregunté si le gustaba participar en la asamblea, y ella dice, no, nomás se agarran hablando los hombres. En el rumbo sociopolítico comunitario tampoco tienen voz, menos voto, y bueno, es su ausencia de participación. La asamblea ha mantenido una estructura tradicional. Las mujeres no pueden participar al menos que sean ejidatarias, ¿no? Y aquí una mujer estaba mencionando cuando le pregunto si participaron en algunas decisiones de la comunidad. Ella acota distintos espacios. Ella dice, no, casi ni nos ocupan ahí, nosotras no, nosotras acá aparte, por decir, de la barrida de la capilla, de la escuela, o que se ocupa presidenta o el aseo de la clínica. Los hombres, ellos son aparte, las mujeres no estamos mezcladas allí. Este es un caso muy interesante, ¿no? Porque ellas se involucran en todas las actividades cotidianas de limpieza de la clínica, de la escuelita, de las canchas, la organización de las festividades, pero no en el rumbo sociopolítico de la comunidad. Dentro de las micropolíticas y los procesos de resistencia que detecté fueron los siguientes, donde el cuerpo está operando y enunciando un posicionamiento o una necesidad, ¿sí? Una demanda social. La resistencia no solo se puede visualizar a partir de las luchas abiertas, también los actos más encubiertos y discretos han sido creados para confrontar los mecanismos dominantes de dirección y ordenamiento en la sociedad como formas de resistir. Yo le denominé a este proceso espectadoras en la ventana ejidal, porque fue muy sorprendente que cada vez que había una reunión ejidal, las ventanas alrededor se llenaban de mujeres. En una ocasión le pregunté qué hacían ahí, ¿no? Y una campesina llama de casa me contestó, pues queremos escuchar a los ejidatarios y saber qué cosas se van a hacer en la comunidad. Si nos ven aquí, a lo mejor nos dan la palabra. Sobre la organización y los problemas comunitarios es muy delicado porque hay muchos problemas que en la asamblea no se dialogan, no se discuten, y las mujeres son las que viven con esos problemas en el día a día porque están también involucradas en las actividades reproductivas. Una mujer que estaba ahí esperando si podía comentarle a alguien que la ayudara a externar su necesidad sobre un problema comunitario como el de los burros y los caballos que se metan a los corrales, ¿no? Tal es el caso de esta ama de casa que me comentó, pues vine a comentar un problema, los burros y caballos que no cuidan, se están metiendo en nuestros corrales. Fíjense que este tema es una cotidianidad y un problema que no se discute en la asamblea y que normalmente quienes la viven pues son las mujeres, ¿no? En cuanto a la esfera productiva comunitaria, las mujeres son parte elemental de la comunidad. El trabajo de la tierra por mujeres y recientemente su incorporación a la pesca expone su transición en la esfera reproductiva a la esfera productiva, pero también representa una enunciación que interpela la composición política de la comunidad. La permanencia en los espacios productivos por parte de las mujeres representa una resistencia corporal en el espacio físico donde se sitúan. Tal es el caso de la mujer en la pesca. Hay un problema en el embalse porque de la incorporación de pescadores ilegales, informales, gente que no pertenece a la región y no tiene permisos de pesca. Ante ello, algunas mujeres que ya se involucraron en esta actividad apoyando a los maridos, dicen que hacen acto de presencia para apartar el lugar y que no se metan otras personas, como lo dice este testimonio. Y allá nos quedamos varias horas, aunque no tengamos buena pesca. Ocupamos el lugar porque si no, vienen otros y nos lo ganan. La mujer en el campo, como ya les he venido platicando, la mujer trabaja el campo, el cuamil, tiene años haciendo esto, sin embargo, pues no tienen una propiedad, ¿no? Sin embargo, esto ya representa la apropiación de la mujer sobre el campo y se han apropiado y han resignificado el trabajo de la tierra, aunque no sea propio. Siguen allí habitando y trabajando el espacio de cultivo. Cuando salgo a trabajar, menciono un testimonio, me siento bien porque respiro aire fresco. Ahorita que no salí, me siento mal.
yo les he pedido que me regalen un pedazo de tierra. Son de las cuestiones más insistentes de las mujeres que ya trabajan en los solares, ¿no? Que ya siembran, que ya producen. Ante esto, algunas conclusiones que he identificado, que de alguna manera se han formulado a partir de esta experiencia, este acercamiento y esta visualización desde las micropolíticas del cuerpo, deduzco lo siguiente: las mujeres ejecutan las acciones productivas como el trabajo campesino para el sustento y reivindicar su lugar en la vida sociopolítica y en las actividades económicas de la comunidad. Las micropolíticas del cuerpo de las mujeres wixárikas se despliegan a partir de su movilidad, pasividad y presencia. Operan como mecanismos de resistencia, contestación, subversión y transgresión ante su histórica exclusión del rumbo sociopolítico y de las decisiones comunitarias. Los cuerpos cuentan con potencialidades políticas, manifiestan una protesta y performatividad corporal, donde las mujeres wixárikas enuncian sus disidencias sobre la constitución política de la comunidad e interpelan la composición hegemónica en la toma de decisiones comunitarias y la asamblea, que tiene una tradición patriarcal. Es decir, la presencia, la pasividad o en la interacción de las mujeres está expresando una inconformidad, una necesidad de involucrarse en las actividades, en el rumbo sociopolítico de la comunidad, de la cual ellas son parte y de la cual ellas son un eje medular en su desarrollo y en su trayectoria comunitaria. Con estas conclusiones cierro la ponencia y espero haya sido de su agrado. Hola, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Muchísimas gracias por estar aquí. Es el turno de presentar mi trabajo, que se titula El espacio de las idénticas, trabajo reproductivo de mujeres amas de casa en Atenco, Estado de México. Como manera introductoria, podemos decir que México, al adoptar un modelo neoliberal a fines de los años 80, fue trayendo consigo cambios a nivel político, económico, cultural, social, que fueron rezagando y empobreciendo a ciertos sectores de la sociedad y trayendo consigo crisis económicas. Y estas crisis económicas fueron teniendo impactos diferenciados para hombres y para mujeres. A partir de estas dinámicas capitalistas, las mujeres fueron incorporadas al trabajo productivo en distintas actividades económicas, pero no por ello dejaron de asumir el trabajo reproductivo. Pareciera ser como una responsabilidad femenina todavía este trabajo reproductivo, lo cual origina una segunda o hasta tercera jornada. Bueno, el objetivo de esta ponencia es analizar desde la perspectiva de género el trabajo reproductivo que realizan mujeres amas de casa de Atenco y visibilizar algunos aspectos relacionados con la economía del cuidado. La zona de estudio, pues Atenco pertenece a la región Atenco-Texcoco, está muy cercano de la Ciudad de México por acá, colinda con Ecatepec, con Texcoco, con Chiconcuá, con Acolman, con Chiautla. La metodología que se utilizó fue netamente cualitativa, recurriendo al método etnográfico, como dice Malinowski, estar in situ, que eso nos sirve mucho a nosotros como antropólogas, porque contrastamos lo que dice la gente con lo que hace. Entonces, pues de una observación participante que comenzó desde el año 2018 junto con recorridos de campo en los pueblos del municipio, mediante una perspectiva comprensiva e interpretativa. Se realizaron 19 entrevistas a amas de casa. Las entrevistas fueron semiestructuradas, grabadas, transcritas y codificadas en ACLAS-T. Los códigos pues que guiaron fueron trabajo reproductivo y economía del cuidado. Las características de estas mujeres, pues que fueran amas de casa, la edad
estuvo entre 30 y 60 años de edad, los hijos entre 1 y 6, y algunas de ellas, aparte de ser amas de casa, también se dedican al sector terciario, principalmente en el comercio. Los conceptos que me guiaron fueron el trabajo reproductivo, entendido como el conjunto de actividades que se ejecutan en la esfera de lo privado sobre el cuidado del hogar y de las personas que viven en el mismo. Y bueno, el trabajo reproductivo es un trabajo invisible, gratuito y marginado, además de ser un trabajo no valorado. Pareciera ser que es innato a las amas de casa, a las mujeres que están ahí al frente del hogar. También la economía del cuidado, entendida como todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas que forman parte de una sociedad. Entre los elementos destacables, pues está el autocuidado, el cuidado de los y las demás y las actividades domésticas. Bueno, aquí una imagen que enfatiza esto, sobre todo yo creo ahora en tiempo de pandemia, ¿no? Las mujeres en ambas estructuras ocupacionales, la doméstica y la productiva. Y bueno, simplemente enfatizar la contribución que han hecho todos los estudios feministas con relación al papel que han desempeñado las mujeres en la historia respecto a la sociedad, ya que pues han encontrado y han visibilizado la desigualdad con respecto a los hombres. Y para este estudio, pues yo recurrí principalmente a la perspectiva de antropólogas y de economistas marxistas y economistas feministas. Y aquí recupero a Rosa Cobo. Ella habla de que lo público y lo privado han tenido connotaciones distintas en el tiempo y en el espacio. Ella maneja estas categorías como el espacio de los iguales, que sería este espacio de lo público, el espacio de los hombres, que es un espacio del reconocimiento, de lo calificado, el espacio que posibilita la competitividad, la remuneración y la igualdad. Y el espacio de las idénticas, en donde están las mujeres, las que se identifican entre sí, es un espacio de lo privado, de lo amorfo, de lo indiscernible, de lo difuso, que carece de poder, de reconocimiento y de remuneración. Pero lo importante que señala Cobo entre ambas categorías es que podemos reconocer elementos como el poder, el prestigio y la jerarquía entre unas y otras. Y bueno, aquí simplemente una fotografía en donde se están ejecutando por mujeres toda esta serie de actividades domésticas y dice explotación, utilización del tiempo y el trabajo de las mujeres en beneficio de otros. Sabemos bien que dentro de estas dinámicas capitalistas, este trabajo también es una acumulación, es una explotación para que el capitalismo también pueda seguir su curso. Emplean muy poco tiempo para ellas y su autocuidado. Bueno, este trabajo reproductivo es asumido por tradición como parte de ser mujer, como actividades domésticas del cuidado también de los demás. Y aquí pongo un testimonio. Hace años la mujer no trabajaba, solo hacíamos lo de la casa. Nos dedicábamos a lavar, planchar, cocinar, cuidar a los hijos y en mi caso me tocó cuidar a mi suegro y a mi papá de viejitos. Entonces el trabajo reproductivo también sigue careciendo de tener un reconocimiento por los demás, ya que se asume que es propio de las mujeres. Aquí dice otra mujer, ama de casa. Yo me casé de 15 años. Ya estaba embarazada, estaba muy chiquita, pero sabía que me iba a tocar como a las demás, tener a mi hijito y dedicarme al hogar. Bueno, al estar ellas en la esfera de lo privado, también notamos que esto les arroja cierta segregación y prohibición de actividades, como veremos. Yo al campo nunca fui. Además nos decían que eran labores pesadas y no podíamos nosotras por eso ir. Mi papá decía, se vayan a caer o les vaya a pasar algo. Por otra parte, nosotras siempre en la casa, por ejemplo, ya que cargos en la presidencia antes eran impensables o en el comisariado y si los teníamos eran de secretaria. También vemos que quien hace el trabajo productivo y el trabajo reproductivo hay una
diferencia en el poder y la autoridad. El quien está al frente del trabajo reproductivo tiene mayor poder de mando, mayor autoridad de lo que se hace, cuándo y cómo, como vemos con estos testimonios. Me acuerdo que los que trabajaban eran mis hermanos, por eso ellos nos mandaban o les teníamos que lavar su ropa. Nosotras de mujeres no íbamos a la escuela. El sábado, que eran los días que le pagaban a mi esposo, yo tenía que apurarme desde temprano a hacer mi quehacer, porque en cuanto él llegaba, íbamos a Texcoco a surtirnos de cosas para la casa. Me decía, te apuras, gordita, para que vayamos a las compras. Pero antes de eso, yo ya dejaba el quehacer hecho. También notamos que las mujeres han construido entre sí las cadenas locales del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las mujeres tienen que salir o ausentarse del hogar para realizar algún trámite, alguna consulta médica o alguna junta en la escuela, recurren a pedir la ayuda de otra mujer. Estas cadenas o redes de cuidado se construyen a partir de elementos como la confianza, la solidaridad y el parentesco. Y hay una reciprocidad que se ve reflejada en un favor pedido, devuelto. Siempre nos apoyamos con mi cuñada. Desde que ya no tengo azúcar para el café de la mañana, voy y le pido. O que tengo junta con el niño del kinder, ella pasa a recogerme a la primaria a mi hija. Bueno, también, como les decía, el cuidado de los o las demás que viven en el hogar. Las mujeres con el cuidado de los demás también aportan y colaboran a la adquisición del trabajo productivo, ya que se encargan incluso de cuidados afectivos, emocionales y sexuales, siguiendo a la autora Silvia Federici. Mis hermanos le quitaron su casa a mi mamá y ahora anda una semana aquí y otra allá, pero somos regularmente las hijas quienes tomamos la tutela. Es un poco complicado porque hay que cuidar a los hijos, a mi mami y atender a mi marido, como señala esta Lorenza. Y bueno, el autocuidado. Las mujeres emplean poco tiempo para sí mismas, incluso para un autocuidado en comparación con el resto de las personas del hogar. Aquí hay un testimonio que cito. Me decía mi mamá, peínate hija, andas toda mechuda, pero yo no tengo tiempo. Me volví a ver y me decía, bueno, si te gusta andar así ya es cosa tuya hija, pero yo creo que debes quererte un poco más. Algún otro testimonio que no puse aquí, pero que también es interesante y está en el documento escrito, de cómo las mujeres dicen, no he ido desde hace 10 años a hacerme un Papá Nicolau, una mastografía, están conscientes que ni de eso tienen como el tiempo necesario para ver su salud. Y bueno, la emancipación o el empoderamiento, como algunas otras autoras lo denominan, vemos que estas mujeres que salen de la esfera de lo privado gracias a que se han incorporado al sector terciario, principalmente, como les decía, en el comercio, han tenido cambios en su esfera personal. Sobre todo ellas empiezan ya a también tener toma de decisión e incluso esto ha mejorado su autoestima. Voy a señalar aquí otro testimonio. Mi esposo no quería que trabajara. Le dije, ándale viejo, solo venderé juguitos y gelatinas. Luego ya puse la pollería y pues a veces él también me ayuda en el negocio y con los quehaceres del hogar. Y bueno, se observó que a pesar de que los hombres se empiezan a involucrar, las mujeres siguen siendo las encargadas del trabajo reproductivo. Aquí cito otro testimonio. Yo le digo a mi esposo, ayúdame a lavar los trastes de menos porque yo también ya estoy aportando con los gastos de la casa. Bueno, a manera de reflexiones finales, se notó que el trabajo doméstico y el cuidado de los demás sigue siendo propio de las mujeres y no se cuestiona si ellas lo quieren hacer. Simplemente se asume como un rol que corresponde por su condición de género, es decir, por ser mujeres, ¿no? Se detectó que las mujeres que han incursionado en el comercio presentan mayores niveles de empoderamiento reflejados en decisiones económicas y cambios de su percepción personal. Y también se encontró que los hombres e hijos han comenzado a involucrarse en las tareas reproductivas,
aunque esto todavía tiene cambios poco significativos en los roles tradicionales establecidos, porque como bien les decía, a pesar de que ya los esposos y los hijos comienzan a hacer actividades domésticas, ellas siguen sintiendo y asumiendo que es su obligación que todo esté en orden y todo esté bien estructurado en estas actividades o en este trabajo reproductivo. Y pues también señalar que se trató o se trata de dar voz en este trabajo de estas mujeres amas de casa a partir de, pues, de un método etnográfico, desde una perspectiva antropológica con perspectiva de género. Esto es así a grandes rasgos de lo que va este trabajo, que es parte de una investigación más grande, más profunda, que pertenece a la tesis doctoral, pero pues aquí lo traté de sintetizar muy, muy rápido por cuestiones de tiempo y para no pasarme de los 15 minutos que nos han señalado. Y bueno, voy a estar muy contenta de sus comentarios, de sus aportaciones, de sus sugerencias y muchas gracias por su atención. Olá, me chamo Flávia da Silva Souza, sou pesquisadora do Brasil. Eu atualmente sou doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trago aqui para esse evento um dos eixos, que eu abordo no meu trabalho doutoral, que é a questão do ciclismo periférico, dos trabalhadores frente a precariedades de renda e de mobilidade urbana, Para esse evento trouxe a questão apenas da mobilidade urbana, tentando entender uma tríade que eu acho fundamental como compreensão dessa complexidade, do que é se utilizar e recorrer à bicicleta como uma prática espacial, visto essas ausências. E entendendo também que essa ausência de mobilidade, que é limitadora, escassa, que não chega para todos, que não chega em todos os lugares, vai ser uma ferramenta fundamental à produção de uma outra lógica contrária a essa da mobilidade urbana pelos transportes públicos, que vai ser a questão da bicicleta, uma visão mais individualizada, mas que também gera resultados para além dessa individualidade. Então, pensando nisso, trazendo essa questão de que as cidades são planejadas e muitas das vezes para diversas práticas espaciais, mas ao mesmo tempo vai desconsiderar esse ciclista, principalmente esse ciclista que é no campo do trabalhador, ou seja, essa prática espacial tem uma finalidade, mais do que apenas utilizar para o lazer ou como questão ambiental, mas utilizar essa bicicleta como uma forma de sobreviver, ou seja, o custo que eu teria em excesso para chegar ao trabalho, pegando duas conduções, pegando dois meios de transporte público, eu acabo retendo no sentido de economia e vou recorrer à bicicleta como uma forma também de conseguir chegar no local de trabalho, conseguir realizar minha prática espacial na cidade e também vou economizar. Ou seja, a questão do trabalho e do trabalhador é um plano de fundo fundamental, mas nos atentaremos aqui à questão da mobilidade desse trabalhador, enquanto prática espacial, frente a essa mobilidade urbana super parcelar. Pensando nisso, nós buscamos compreender essas problemáticas que estão inseridas no urbano, a partir da questão do trabalhador e pelo trabalhador, mas também não negamos o nosso trabalho mais amplo, a questão de que essa prática espacial que é negada, ou seja, as cidades não são para ciclista, mas ela é cheia de ciclistas, Então, por que ignorar, por que negar esse sujeito que está ali no cotidiano, que está ali praticando e se locomovendo na cidade, Ou seja, as políticas não só de mobilidade, mas de cidade, os planos municipais devem considerar esse corpo que está se locomovendo, E quando estamos tratando de corpo periférico, ele é dotado de características, Ou seja, é o corpo periférico que acaba sendo, muitas das vezes, dotado pelas ausências, E muitas são ausências que foram proporcionadas enquanto ações intencionais pelo Estado. Então, em vista
disso, né, tentar entender que as políticas urbanas, as políticas de cidade devem considerar o trabalhador e o trabalhador que vai recorrer à bicicleta um elemento bem presente nos lugares. Então, em vista disso, nós pensamos intencionar essa problemática, né, que é muito importante, porque o trabalhador, ele é corpo, carne e sangue que está procurando sobreviver nesses lugares, né? Então, por que sua prática espacial, que é tão comum em várias cidades do nosso país, é tão negada, né? Na hora de formular as políticas públicas de mobilidade urbana. Então, pensando isso, nós tratamos essa questão do trabalhador enquanto ausência, que se torna resistência e se torna existência, né, nesse espaço, porque ele tem que enfrentar uma batalha quase que diária para conseguir transitar, né, dos carros, porque não temos ainda de uma maneira ideal uma estrutura ciclista, cicloviária, para esses trabalhadores conseguirem se locomover com segurança, né, e com comodidade. Ainda há uma série de desafios e impasses, né? Que por mais que essa prática espacial ela seja algo tão histórico, algo tão histórico, né? E algo tão presente em nosso país, ela ainda é muito negada, né? Mas sendo que ela existe com uma certa emergência e urgência, né? De sobrevivência desses trabalhadores. Então, pensando nisso, né, nosso trabalho se equipara, né, numa dinâmica de corpo do trabalhador que é dotado de especificidades diferentes de outros corpos, né? Então, pegamos a problemática do corpo do trabalhador e também a questão dos desafios, né, de se viver em espaços considerados periféricos, no intuito aqui nesse evento de troca, né, de algumas questões. Então, pensando nessa série de tensionamentos, né, na constituição de ausências dessa prática urbana, que ela é muito transparente também, né? Poderão utilizar e poderão ser reconhecidas, né, pelos planos municipais, na escala estadual, na escala nacional, na hora das formulações das políticas públicas, porque esse trabalhador ele é dotado, né, de direitos que muitas das vezes são negados, mas ele deve ser considerado. Ou seja, o trabalhador que sair da sua casa e recorrer ao uso da bicicleta para chegar ao seu trabalho, ele também tem que ter garantias como outro trabalhador que não usaria a bicicleta para se locomover, né? Ou seja, ele usar a bicicleta e acontecer algo no decorrer do trajeto também tem que ser considerado, né? E não pode ser destituído isso de como um acidente de trabalho. Por enquanto, ainda se tem garantido isso, mas é válido ressaltar que deve ser algo de caráter permanente, né? Em um momento que os trabalhadores perdem direitos, perdem garantias trabalhistas, ferramentas e mecanismos como esse se tornam fundamental para uma melhor garantia e segurança desse corpo, né? Esse corpo que é o corpo do trabalhador. Então, pensando nisso, né, nossa perspectiva é trabalhar uma análise sensível, né, que vai considerar pequenas nuances dessa questão no espaço urbano das cidades, né, e até mesmo podemos pensar em uma escala mais macro também, né, no país, de que esse corpo tem uma série de desafios que é proporcionado pelo trabalho, enquanto centro de realização da vida, né? Ou seja, esse trabalhador que vai correr bicicleta como uma forma de ausência de renda e de mobilidade, ele necessita sim de maiores garantias e melhores garantias, né? Porque esse corpo, ele envelhece, esse corpo, ele enfrenta desafios alimentares, esse corpo enfrenta uma jornada diária desgastante e precisa ser considerado enquanto alguém que deve ser amparado por uma série de direitos, seja no campo de políticas para a mobilidade, seja no campo de garantia de direitos trabalhistas, ou seja no campo de existência e conviver com dignidade, né? Mais do que a ideia de sobrevivência. Então, pensando em todos esses elementos que eu estou expondo aqui, nós consideramos o uso da bicicleta de fundamental importância e uma prática que deve ser reconhecida por todos na cidade, né? Não apenas para os carros que estão se deslocando, os ônibus que estão se deslocando, mas sim na estrutura da cidade para abrigar e abraçar, né, essa prática
seja do trabalhador que vai utilizar toda ela para chegar no seu trajeto ao trabalho, ou seja, aquele trabalhador que vai recorrer à bicicleta para chegar em parte do seu trabalho, né? Ele deve ter essas garantias de cidade e deve ter essas garantias de mobilidade também. Não é apenas considerando a bicicleta, mas é considerando que existem emergências na mobilidade urbana brasileira como um todo. Então, pensando nesses desafios, né, que esse trabalhador enfrenta, seja de existência, seja de negação, né, ele está cotidianamente resistindo a essa lógica da cidade capitalista que privilegia outras práticas não sociais, não corpóreas, mas que ele está ali em constante resistência, né, ao utilizar a bicicleta, nem que seja para andar nos meios dos carros, mas ele está buscando ferramentas de sobreviver nesses espaços. Então, por isso, consideramos nosso trabalho de fundamental importância e uma importante ferramenta de luta para diversos movimentos, né, não só movimentos relacionados à prática da bicicleta, como forma de lazer, de proteção ambiental, entre outras questões, mas também como uma ferramenta para o trabalhador conseguir ter maiores garantias e direitos trabalhistas, né, ao utilizar e ao recorrer essa prática que é muito presente em nosso país. Então, tentando pensar num desfecho, né, da nossa apresentação, que está aqui sendo exposta no caráter propositivo, um caráter de tensionar antigas e pretéritas demandas do nosso país e da nossa mobilidade urbana, que sempre se consolidou quase como ineficiente, principalmente para a população mais pobre, principalmente para a população com menor renda, né? Vem com um caráter de insurgência e emergência, né, dessas necessidades. Então, pensando nisso, para além da minha prática espacial, que sempre recorri à bicicleta como uma forma de chegar a espaços como a universidade, mas também considerando, né, que além de estudantes, existem trabalhadores, existe uma série de outras pessoas que podem recorrer à bicicleta, mas ela precisa também de uma estrutura viária, uma estrutura urbana que consiga garantir minimamente segurança e garantir minimamente, né, a realização da prática de forma correta e de forma adequada, né? Além também de políticas, né, que consiga promover para esse trabalhador equipamentos de segurança, porque é uma relação muito contraditória até nessa questão ao tratar da bicicleta em nosso país, e a partir do trabalhador, porque ao mesmo tempo que é se difundir a imagem do que seria isso, ou aqueles que vão utilizar a bicicleta como forma de lazer, uma questão ambiental, muitos desses ciclistas não se consideram quantos, né? Então, para angariar algumas questões, algumas demandas, devido a muitos deles não se verem como ciclistas, mas se verem como trabalhadores que vão recorrer à bicicleta por diversos motivos, né? E um desses motivos, e quase que principal motivo, é a bicicleta com finalidade para o trabalho. Seja para chegar em parte desse trajeto, ou seja para chegar completamente ao seu local de trabalho, né? No sentido de ida, no sentido de regresso ou retorno à sua casa. Então, pensando nisso, né, nós trazemos o elemento corpo do trabalhador, cidade e bicicleta como uma tríade fundamental. Mas também reconhecemos, né, que esse trabalho ele pode se desdobrar por uma gama diversa e múltipla, a partir de diversos corpos que vão recorrer à bicicleta como prática espacial para além de outras finalidades, né, mas também vai recorrer à bicicleta como forma de conseguir acessar determinados espaços, determinados lugares, né, porque o nosso corpo, a escala, né, a partir do corpo, ela é de fundamental importância, né, para a partir disso, né, dessa primeira dimensão, conseguimos criar e produzir e conseguir ter outras espacialidades, né, outras relações com a cidade em diversas escalas, né, para além do corpo, mas o corpo é a nossa primeira escala de análise, né, no sentido de entender, né, que o urbano ele deve ser analisado de forma sensível, né, e de forma múltipla. Por isso que eu ressalto, por mais que trazemos as periferias brasileiras em nossa análise para esse evento, é bom destacar que nossa análise não é genérica, mas no sentido de tentar trazer uma unidade no meio dessa diversa multiplicidade, que é realizar a prática espacial em nosso país, que é tão rico, tão grande e tão diverso, né? Então, tendo dito isso, acredito que consigo ter mais avanços, podemos conversar, podemos interagir,
e podemos também nos reconhecer enquanto ciclistas ou reconhecer enquanto cidadãos que podem recorrer à bicicleta como uma ferramenta fundamental para se locomover na cidade, né? Para além da questão da precariedade de renda, mas para a precariedade de cidade, que podemos recorrer à bicicleta como um meio de sanar, né? Nossas demandas por espacialidade, por produção de espacialidade, produção de outras demandas também. Tendo dito isso, agradeço. No mais, nos colocamos disponível. Obrigada.